Ahí está. Después de que terminamos de explicar el relato reiterativo, pusimos a grabar. Bien. Y el relato iterativo, que es al revés. Cuando el hecho sucede en la historia más de una vez, pero se relata una sola vez. Juan robaba manzanas todas las mañanas cuando iba al trabajo. Y no se vuelve a contar eso. Pero no es algo que sucedió una sola vez, es algo que sucedía todas las mañanas. O sea que es algo que es un hecho que sucede muchas veces, pero se cuenta una sola. ¿Y cómo me doy cuenta que sucede muchas veces? Por el uso del pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto se utiliza o tiene la finalidad de expresar o contar algo que era habitual en el tiempo. El pretérito perfecto son acciones puntuales. Juan robó la manzana, ese es el hecho concreto. Cuando yo uso el pretérito perfecto no voy a estar narrando un hecho que sucedía siempre, sino que concretamente sucedió una sola vez. Por eso me permite identificar que es un hecho singular, en un relato singulativo. Juan robó una manzana. Ahora, si yo uso el pretérito imperfecto, lo uso para decir algo que era habitual en el tiempo, y esa es la diferencia entre cuando elijo el pretérito perfecto y cuando elijo el pretérito imperfecto. Cuando quiero mencionar que algo era habitual, juntaba manzanas, robaba manzanas, barría todas las mañanas la calle. Un personaje tenía, que por ejemplo tenía ciertos hábitos, bien, para describir esos hábitos recurro al pretérito imperfecto. Entonces es muy común que en un relato iterativo se cuente el hecho una sola vez, pero que yo distinga que era algo habitual o que sucedía muchas veces por el uso del pretérito imperfecto. Y acá les remarco algo que seguramente Olga les va a decir. ¿Para qué uso el pretérito perfecto? Para contar hechos puntuales y hacer avanzar la historia. El pretérito perfecto es el núcleo narrativo, lo que me está marcando la acción principal. Acción, 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 acción principal. Los núcleos más importantes de lo que yo estoy contando. Ahí va el pretérito perfecto. El pretérito imperfecto se usa en la trama descriptiva. El pretérito perfecto, trama narrativa. El pretérito imperfecto en la trama descriptiva, porque cuando yo digo que Juan robaba manzanas todas las mañanas antes de ir al trabajo, estoy describiendo una cualidad, una característica o algo que hacía Juan. No estoy haciendo avanzar la historia. Es pura y exclusivamente un detalle, y los detalles son pausas. Por eso no puedo escribir todo un relato completo en pretérito imperfecto, porque sería un relato 100% descriptivo y no tendría núcleos narrativos. O sea que estaría detenido en el detalle. La narración se nutre del pretérito perfecto para contar lo relevante, del pretérito imperfecto para describir y contar lo que es habitual, y del pretérito pluscuamperfecto para poder hacer esto que se llama analepsis, que es saltar en el tiempo. La analepsis se logra a partir del pretérito pluscuamperfecto. Juan había aprendido el hábito de robar manzanas antes de ir al trabajo de su padre, que robaba manzanas todas las mañanas antes de ir al trabajo. Eso es anterior al hecho que se está narrando como principal. Entonces ahí tengo un salto temporal, en un recuerdo, por ejemplo. Me voy hacia atrás. Ahí utilizo el pretérito pluscuamperfecto, que es para... ¿Se acuerdan que yo les había dibujado como una línea de tiempo? Entonces, en esta línea de tiempo, me voy a la pantalla, acá, que me permite dibujar. Más fácil. Habíamos dibujado, este es el presente de la voz del narrador, este es el pretérito perfecto, a donde el narrador lleva los hechos, los núcleos narrativos. Hacia allá están los saltos temporales del futuro, hipotético, y el pretérito pluscuamperfecto está acá.
Ahora, ¿dónde está el pretérito imperfecto? ¿Qué pregunta? La piedra filosofal. ¿Dónde pongo el pretérito imperfecto? Ahora, para aquí. Este es el pretérito perfecto. Sí. ¿Ah? Estas son las acciones principales, que parten del presente, de la voz del narrador, no del lector. ¿Ah? Este es el presente. El pretérito pluscuamperfecto es un pasado más atrás del pretérito perfecto. Juan robó una manzana. Juan asesinó a su esposa. Re cruel. No, me estoy mirando Amor Adulto y trasladé el ejemplo. Juan asesinó a su esposa. Un hecho. Juan había adquirido el hábito violento viendo a su padre golpear a su madre. Ay, chico, es horrible el ejemplo, pero bueno, golpear a su madre durante toda su infancia. Había visto. Es el pluscuamperfecto, porque Claro, pasó antes. es la infancia de Juan, pasó antes. ¿Y a dónde pongo el pretérito imperfecto? Juan tenía el hábito de insultarla todas las mañanas. Y en el medio. Claro, no está en la línea temporal, porque no es una acción que ocupe el espacio, es una acción habitual. Por lo tanto, es una descripción. Exacto, es una descripción. No me genera una pausa. Entonces, Claro, es lo que hacía él uh-huh, después de agarrar el hábito y antes de asesinarla sería. Algo así, exacto. básicamente. Es una descripción de Juan, acá Juan, estamos viendo la historia de Juan, es una descripción de Juan para poder explicar el hecho principal, el núcleo narrativo, que es que mató a su esposa. Y acá tenemos entonces el pretérito imperfecto. No marca un punto en la línea temporal, porque es algo habitual, algo que sucedía en todo este tiempo, habitualmente. Así sería gráficamente el uso de los tiempos verbales en la narración. Y, por ejemplo, fuera de la narración, en una noticia tengo el tiempo presente, los comentarios se hacen en tiempo presente, eso seguramente ya lo van a ver en gramática. ¿Se entendió más o menos esa línea temporal? Muy gráfico, muy, muy bien, muy de mucho No, pulso. sí. Bien, entonces, fíjense, yo traté de hacerlo lo más simple posible para que ustedes puedan, desde este apunte, observar un relato corto, porque para que no me en un relato largo, y decir, bueno, orden, velocidad y frecuencia, observo. ¿Es lineal o es anacrónico? Si es anacrónico, ¿tiene analepsis? ¿Dónde? ¿Tiene prolepsis? ¿Dónde? Velocidad. El tiempo de la historia, ¿qué cálculo matemático grafica las partes de este relato o este cuento en general? ¿Hay elipsis explícitas o implícitas? Y por último, ¿es singulativo, reiterativo o iterativo? Y ahí tengo una manera de observar y de analizar un cuento. Es prácticamente el eje central de la narratología, esto. O por ejemplo, o es por ahí lo más difícil de entender, por eso empecé por acá. Pero traté de que sea sumamente concreto, para no llevarlas al material teórico y perderlas, se las sintetizo de esta manera que me pareció dinámica. Ahora les comparto la clase. Clase 18. Bueno, fíjense, la clase 18, tenemos ya las ideas centrales de géneros discursivos de todo Europa. Lecturas necesarias. Acá, con control. Díganme si se abrió seminario de taller de escritura. A mí no me aparece todavía. Bueno, entonces cierro, lo abro y lo comparto. Niveles narrativos, historia y discurso. Es una síntesis o una nota que aparece en esta revista
seminario y taller de escritura de WordPress, que habla de el nivel de la historia y el nivel del discurso, como para reforzar todo lo que ya vimos. No me quiero, lo vamos a ver el miércoles que viene de manera rápida, porque es un artículo, pero bueno, retoma Todorov, que ustedes leyeron, que hoy leímos o retomamos lo que ustedes habían marcado, con respecto a los dos niveles en lo narrativo, la historia y el discurso. El nivel de la historia, el nivel del discurso. ¿Y dónde queda la narración? Miren, narración, historia y relato, el tiempo de la historia, el tiempo del relato. El tiempo del relato lineal, realidad y ficción, realismo y ficcionalización, y ahí nos vamos a un género. Lo vamos a específicamente ampliar o leer a modo de ampliación de conocimiento, ¿no? La clase que viene. Porque el que más me interesa a mí trabajar es este. Y se los muestro. Se los muestro para que ustedes puedan trabajar esta semana antes de vernos el miércoles de la semana que viene. Historia y discurso. Va de la mano del artículo anterior. Historia. Las secuencias, que yo se las puse en el apunte, las secuencias, acá están las secuencias elementales, las secuencias complejas, las funciones, las acciones, los actantes, que son los personajes, el discurso, acá está, tiempo, orden, duración, frecuencia. Y la frecuencia me da un relato singulativo, repetitivo e iterativo. Y acá tienen un ejemplo. Y acá, bueno, me voy a lo que es la mímesis o la representación, que eso se los voy a explicar la clase que viene, el discurso indirecto, ahí hablábamos del estilo directo, el estilo indirecto, el discurso referido, el tipo de cita. La voz, el narratario y el narrador, los tipos de narradores, y acá narrador homodiegético, diegético y heterodiegético, que también lo vamos a ver. Y acá este apunte va a ser la base fundamental del final para que ustedes hagan en este seminario. El punto de vista de la focalización interna, externa, los tipos de visiones, y bueno, y acá hay un análisis de un cuento de Cortázar. Todos estos niveles tenemos que lograr poder analizarlos en un cuento. Eso va a ser parte del final del seminario de teoría. El recurso que encontré en internet y que lo uso porque lo iba a armar yo, pero la verdad que tiene todo lo que necesito, sintetiza todo lo que es narratología. En pocas palabras, faltan las figuras retóricas que yo ya les busqué otro para poder ver. Y les comparto por qué se los mostré rápidamente en la clase, que es lo que le agregué a la clase que ustedes no vieron. Actividad necesaria. ¿Por qué pongo actividad necesaria? Porque es necesario practicar. Les propongo que ustedes elijan un cuento de interés de ustedes, que les guste realmente, breve, no largo, para determinar qué tipo de cuento es según las relaciones de orden, duración y frecuencia, si es cronológico o anacrónico, si el tiempo de la historia es mayor o menor al tiempo del relato, y dónde identifican eso, por ejemplo en una trama narrativa con pretéritos perfectos, van a ver que el tiempo de la historia es mayor al tiempo del relato, marcarlo, y en donde los personajes hablan, van a ver que el tiempo de la historia es igual al tiempo del relato, marcarlo, buscar esas fórmulas matemáticas dentro del cuento, y por último, si es un relato reiterativo, singulativo o iterativo según la frecuencia. Después, ¿qué tipo de narrador tiene? Sí, nosotros nos vamos a centralizar ahora en el narrador omnisciente, protagonista, testigo, o el narrador equisciente, que son los narradores que ya mencionamos en las clases, pero que en ese apunte, que está el que yo les mostré recién de Rosa, está el heterodiegético, que es otra manera de mencionarlo. Observen qué tipo de narrador tiene ese cuento que eligieron, observen qué se cuenta, es decir, una síntesis de la historia, y cómo se lo cuenta, es decir, qué forma tiene ese relato. Si tiene un final abierto o cerrado, que se van a dar cuenta, porque el final cerrado resuelve el problema y el final abierto te deja una pregunta y un interrogante, te deja pensando.
El final abierto tiene que ver con la narrativa moderna y el cerrado con la narrativa clásica, entonces me van a decir si es un cuento clásico moderno. ¿A qué género pertenece? Que ya hicieron ustedes un cuadro sobre eso, ciencia ficción, fantástico, realista, terror, el que ustedes determinen, y cuáles son los personajes principales y los personajes secundarios. Esto es lo que les pido que hagan para el miércoles que viene, es decir, una práctica de lo que va a ser el final del el seminario de teoría literaria, analizar un cuento. A esto le faltan las figuras retóricas, que lo vamos a ver, y profundizar un poco más en eso de lo heterogénico, la focalización y los tipos de narradores según el documento rosa que les presenté recién en pantalla. Y pasar a poesía, que ahí vamos a ver específicamente el yo poético, las figuras retóricas aplicadas al lenguaje poético, y el sentido figurado y el sentido metafórico, aparte de la forma, ¿no? Sí, qué forma tiene la estrofa, el verso, la rima, pero bueno, es mucho más, mucho más corto el tema que el de narrativa. Entonces, para el miércoles que viene, revisando el apunte que les di y que vimos hoy sobre Gerard Genet, y revisando este archivo, el segundo, el que dice Historia y Discurso, enlace para comenzar a trabajar, este acá, hagan esta actividad necesaria. Y la clase que viene, vemos estos enlaces que son a videos de YouTube, en donde aparecen las anacronías y autor y narrador, el punto de vista y la focalización. Pregunto, ¿alguna duda de lo que trabajamos hoy y de lo que hay que hacer para el miércoles que viene? Todavía no. Vamos a ver cuando me siente qué sucede. A poner en práctica todo esto. Bueno, el objetivo Y es... pregunta, el Sí, miércoles que viene es el día del estudiante, ¿tenemos clases sí, nosotros o hay no? clases normales. Ah, listo, buenísimo. El miércoles que viene es 21, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno. Sí, hay clases normales. Sí, 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 actividad normal, así que nos vemos normalmente. Lo que sí coordinamos es si nos vamos a ver de manera presencial o de manera virtual, porque como quedamos nosotras tres nada más, depende de si Orne puede viajar o no. Si Orne puede viajar, lo hacemos presencial, y si no, lo hacemos Porque, virtual. profe, O si no, nosotros... eligen. Porque Mari, bueno, cerramos. Cerramos la clase. Ay, no me digan que puse grabadas.